Somos el equipo 4 y hoy hablaremos sobre el trigo desde el punto de vista genético. Sinopsis del artículo. Trigo genéticamente modificado, sin gluten, apto para pacientes celíacos. Los cereales son la fuente alimentaria más consumida y extendida actualmente, con el trigo ocupando el segundo lugar después del maíz. A pesar de ser una fuente importante de calorías y proteínas, aproximadamente uno de cada 100 personas en promedio sufre la celiaquia, una enfermedad autoinmune causada por la reacción a las gliadinas en el trigo, centeno y cebada. Un enfoque para este problema es el desarrollo de variedad de trigo sin gluten, que permite a los celíacos comer pan, pasta y masa sin que afecte sus bolsillos ni el sabor del alimento. De esta forma se evita que las gliadinas se formen en el trigo. El enfoque biotecnológico fue exitoso en el 2010. Se logró producir líneas de trigo con muy bajos niveles de gliadinas que produjeron una reacción 95% menos tóxica que el trigo convencional en pruebas de laboratorio. No solo se logró eliminar las gliadinas, sino que también aumentó el contenido de proteínas ricas en lisina y se mantuvieron las propiedades organolépticas de olor, sabor y textura comparables a la harina de trigo convencional. En un estudio publicado por el mismo grupo de investigadores en 2014, se volvió a confirmar que las líneas de trigo bajas en gluten mostraban una calidad y propiedad organoléptica similares a la de la harina de trigo convencional. En esta ocasión, un panel de catadores prefirió el pan elaborado con harina de trigo modificado bajo en gluten, frente al pan elaborado con harina de arroz y lo que encontraron con una calidad similar al pan del trigo tradicional. Por otro lado, demostraron que con estas líneas de trigo bajo en gluten para los pacientes celíacos puede consumir entre 44 gramos y 67 gramos de pan elaborado con su harina sin ningún problema, lo cual equivale a 3 y 4 rebanadas de pan. Sinopsis del artículo Rendimiento de grano en trigo modificado por cambios en la fuente durante el llenado de grano. Durante la segunda mitad del siglo XX, el rendimiento de los cultivos se incrementó significativamente. Sin embargo, durante las últimas décadas ha disminuido. Los incrementos en la población traen consigo que la producción de alimentos por habitante disminuya, por lo que es necesario estudiar la variabilidad en rendimiento del mejor germoplasma, de tal forma que los mejoradores puedan contar con progenitores élite para incluir en nuevas cruzas que permitan incrementar los rendimientos potenciales de trigo, el cual ha estado fuertemente asociado con incrementos en el número de granos por unidad de área e índice de cosecha, identificando características agronómicas y fisiológicas para ser incluidas en los programas de mejoramiento genético. Los cultivos son vulnerables a la variación ambiental, la cual puede considerarse como un obstáculo para mejorar el potencial de rendimiento en trigo, por lo cual evaluar el efecto de cambios en el ambiente sobre unidad por área y peso por grano en líneas élite de trigo ayudaría a entender los mecanismos que están detrás de la distribución de asimilados desde las hojas y tallos hacia la espiga durante el periodo de llenado de grano, con el objetivo de evaluar el efecto de la limitación de la fuente durante la etapa de llenado de grano sobre los componentes fisiológicos y numéricos del rendimiento de trigo mediante defoliación y estrés hídrico. Se realizaron simultáneamente dos experimentos. El primer experimento fue enfocado para reducir en el cultivo el aporte de asimilados durante el llenado de grano mediante la eliminación de todas las hojas de la planta, en la etapa de antítesis, mientras que el segundo se sometió a estrés hídrico a partir de floración. Finalmente se determinó que existió variabilidad entre los genotipos para todas las variables evaluadas. El rendimiento de grano y sus componentes fueron afectados por las condiciones de estrés a las que se sometieron los cultivos. Enfermedad o síndrome ocasionado por alguna mutación en el trigo. Mutagénesis clásica. El concepto de mutagénesis en biología fue introducido a principios del siglo pasado por De Vries para designar a los cambios heredables de aparición súbita. Hoy en día las mutaciones se explican por alteraciones en el ADN, que van desde cambios en una o pocas bases, mutaciones de punto, hasta pérdidas o adicciones a traslocaciones de grandes porciones de ADN, cambios estructurales o incluso cromosomas y genomas enteros. También podrían incluirse entre ellas las alteraciones heredables de naturaleza epigenética, por ejemplo los cambios en la metilación del ADN. A fines de la década del 20, Standler desarrolló las bases de la mutagénesis experimental en plantas cultivadas.
hecho que fue contemporáneo a los trabajos pioneros de Müller sobre mutagénesis en drosofilia. Los agentes artificiales utilizados en mutagénesis clásica pueden dividirse según su naturaleza en dos grandes grupos, físico y químico. Agentes físicos. Entre estos tenemos distintos tipos de radiaciones ionizantes como los rayos X, los rayos gamma, los neutrones, los protones y las partículas alfa, cada una de ellas con diferente poder de ionización y de penetración. Agentes químicos. Existen muchas sustancias con capacidad mutagénica, sin embargo, los más utilizados con fines prácticos son los denominados supermutágenos, entre ellos varios agentes alquilantes y la ácida sódica, que puede aumentar varios cientos de veces las tasas de mutación espontánea, a diferencia de los tratamientos con radiación ionizante, donde las moléculas son afectadas indiscriminadamente. Los mutágenos químicos suelen ser más específicos. Materiales tratados. La principal dificultad de tratamiento de semillas radica en la constitución multicelular del embrión, que hace que los individuos originados a partir de la semilla tratada resulten compuestos por células o clones celulares de distinta constitución genética. Esto es así porque en cada célula los cambios genéticos o mutaciones que potencialmente puede producir el mutágeno pueden tener muchísimas alternativas diferentes, haciendo cercana a cero la probabilidad de que un grupo de células merestemáticas muten simultáneamente en el mismo gen y posición nucleótica. Elección de los genotipos parentales. La filosofía de la mutagénesis inducida aplicada al mejoramiento en cierta medida es similar a la de la retrocruza, en el sentido que se busca cambiar un gen o unos pocos, conservando un fondo genético determinado. También se puede diferenciar claramente de ella en la que la variante alélica de interés es generada de novo y por lo tanto puede ser una variante no presente en el genoplasma actual de la especie. Desarrollo de los sectores mutantes. El tamaño y la forma de estos sectores mutantes dependerá de varios factores, como por ejemplo factores inherentes al material tratado, factores relativos al tratamiento, factores relativos al mutante inducido. Manejo y selección. Podemos describir tres tipos básicos de manejo del material mutagenizado para pasar de M1 a M2. Número 1. Manejo genealógico por progenies de espigas, panojas y ramas. Manejo por conjunto o pol de semilla por espiga, panoja o rama. Y finalmente el manejo en masa. En cuanto a la cantidad de material a tratar, se dice que a mayor cantidad de sectores mutantes representados en el momento de la selección, será mayor la chance de aislar una mutante determinada. Tiling y ecotiling. Tiling es una técnica de búsqueda de mutaciones focalizada en un gen artificial, o que puede portar variación natural sin necesidad de tratamientos mutagénicos. En este último caso se le denomina ecotelling. Mutagénesis de inserción con transposones y ADNT. Otro sistema utilizado en genética inversa para el análisis funcional de genes consiste en la activación de transposones endógenos mediante cruzamientos entre genotipos que resulten en la activación de dichos transposones o mediante la introducción de transposones foráneos por ingeniería genética. Herencia poligénica en el trigo. La herencia poligénica es cuando un grupo de características están inducidas por un grupo de genes que se expresan con un fenotipo en especial. El color de la semilla del trigo determinado por la herencia poligénica. El color de la semilla del trigo oscila entre rojo y blanco. El color o este carácter está controlado por un par de genes 1 y 2. El alelo dominante es A mayúscula, que produce color rojo, frente al recesivo A minúscula, que produce color blanco. Cuanto mayor sea la cantidad de alelos dominantes presentes de A mayúscula, más se acercará al color rojo. Es decir, si no hay ningún rojo y los 4 son recesivos, el color será blanco. Si por el contrario los 4 alelos son dominantes, la semilla será roja. Los fenotipos pueden ser blanco, cuando no está presente ningún alelo dominante. Claro, cuando está presente un solo alelo dominante,
no importa el gen al que pertenezca, y los otros 3 son recesivos. Rosado, cuando están presentes 2 alelos dominantes y otros 2 son recesivos. Naranja, cuando son 3 alelos dominantes y el otro es recesivo. Rojo, cuando los 4 alelos son dominantes. Un problema de aplicación sería determinar la descendencia que cabe esperar si se cruza una planta de semillas rosadas con una de semillas claras. Si son rosadas, su genotipo debe de tener 2 alelos dominantes. Para las semillas claras debe estar presente solo un alelo dominante. En el fenotipo vemos que entonces cruzaremos semillas rosadas con semillas claras, y en el genotipo las semillas rosadas tendrán 2 alelos dominantes y 2 alelos recesivos, y las semillas claras solo un alelo dominante y 3 recesivos. Vamos a realizar nuestro cuadro de Punnett. Una vez terminado nuestro cuadro de Punnett, vamos a poder determinar nuestro genotipo y nuestro fenotipo. El 50% del genotipo va a ser con 2 alelos dominantes y 2 alelos recesivos, mientras que el otro 50% va a ser con un alelo dominante y 3 alelos recesivos. Para el fenotipo tendremos que el 50% de probabilidad de ser semillas claras y el otro 50% de probabilidad de ser semillas rosadas. Ventajas y desventajas de la ingeniería genética. Ventajas de la ingeniería genética. Su principal ventaja es la capacidad de la ingeniería genética para crear especies nuevas a partir de combinación de genes de varias especies existentes, combinando también, por lo tanto, sus características. Permite cultivar plantas con mayor tolerancia a la sequía o protegidos frente a los virus. Se puede aumentar el tamaño de los frutos cultivados, lo que conduce hacia la erradicación del hambre en el mundo. Permite buscar curas a enfermedades genéticas. En algunos cultivos se han puesto genes de bacterias para que se desarrollen proteínas insecticidas y reducir el empleo de insecticidas. Es posible insertar genes humanos responsables de la producción de insulina en células bacterianas para obtener insulina de gran calidad de bajo costo. La ingeniería genética nos permite lograr una tasa de crecimiento más rápida en plantas y animales. La ingeniería genética nos permite crear niveles genéticos de la resistencia a las plagas. Nos permite incrementar el número de rasgos positivos en los organismos. La ingeniería genética crea nuevos productos y mercados para la economía. Desventajas. 1. Mal uso de las técnicas de modificación genética. 2. Peligrosidad por falta de definiciones éticas. 3. Detrás de los proyectos de manipulación genética se encuentran compañías multinacionales preocupadas por el interés económico. 4. Contaminación de las plantas no transgénicas. 5. Los organismos genéticamente modificados pueden llegar a ser cancerígenos en caso de ser consumidos por sujetos proclives o en un estado inmunológico deficiente. 6. Los organismos genéticamente modificados pueden producir alergias debido al material genético transferido, a la información inesperada de un alérgeno o a la falta de información sobre la proteína que codifica el gen insertado. 7. El crecimiento de plantas y animales a través de la ingeniería genética puede generar menos valor nutricional. 8. Las prácticas de ingeniería genética podrían crear nuevas enfermedades. 9. Esta ciencia podría usarse con propósitos egoístas. 10. Podría hacer que los trabajadores agrícolas comenzaran a perder sus trabajos. Superar el equilibrio entre el peso del grano y el número en el trigo mediante la expresión ectopática de X-Pacina en las semillas en desarrollo conduce a un mayor potencial de rendimiento. Recientemente la prestigiosa revista científica New Phytologist publicó el artículo Overcoming the Tree of the Twin Grain Weight of Number in Weight by the Ectopic Expression of X-Pain in Developing Sense Lens to Increase Yield Potential, cuyo autor principal es el Dr. Daniel Calderini. El Dr. Reynolds del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo sostiene que los fitomejoradores se han sentido frustrados durante décadas, porque cuando obtienen grados más grandes la cantidad de granos disminuye y viceversa. Este aparente equilibrio irreversible entre el tamaño del grano y el número de granos se consideró un cuello de botella para romper las barreras del rendimiento.
Esta investigación muestra por primera vez un camino a seguir para aumentar el potencial del rendimiento para el trigo y otros cultivos. Este artículo presenta los resultados de las líneas transformadas de trigo, que aumentaron un 12% el peso de grano por la clonación y la expresión de la A. expansina, del trigo que comúnmente se expresa en raíces, pero en este caso se logró que la hicieran en los granos en crecimiento mediante la ingeniería genética. Esto se logró a partir de la descripción de cómo la sobreexpresión dirigida de una alfa-expansina en semillas de trigo de desarrollo temprano conduce a un aumento significativo en el tamaño del grano sin un efecto negativo en el número de granos, lo cual resulta en un aumento de rendimiento en condiciones de campo. La línea transgénica de mejor desempeño produjo un peso promedio de grano del 12.3% más alto que el control, lo cual significa un aumento en el rendimiento de grano del 11.3% en experimentos de campo usando una densidad de planta agronómicamente apropiada. Este enfoque transgénico dirigido brinda la oportunidad a la agricultura de superar varios desafíos, entre ellos la seguridad alimentaria en un contexto de aumento poblacional y cambio climático. Importancia de la bioética en la investigación del trigo. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Ejemplos de bioética aplicada en la investigación del trigo. Modificación de los genes del trigo con la finalidad de erradicar la pobreza en el mundo. La bioética permite cultivar semillas de trigo con mayor tolerancia a las sequías. Crear cultivos protegidos frente a los virus. Esto beneficiaría la producción de los cultivos y la prevención de enfermedades tanto del trigo como en los humanos. En algunos cultivos como el trigo se han puesto genes de bacterias para que se desarrollen proteínas insecticidas y reducir el empleo de insecticidas. El modificar genéticamente el trigo nos permite lograr una mayor tasa de crecimiento en este, lo que conduce hacia la erradicación del hambre en el mundo. La clonación y expresión de la alfa-expansina del trigo brinda la oportunidad a la agricultura de superar varios desafíos, entre ellos la seguridad alimentaria en un contexto de aumento poblacional y cambio climático. El aumentar el tamaño del trigo cultivado permite erradicar los problemas de salud alimenticia que se viven en la actualidad. La tecnología transgénica en el trigo promete alcanzar varios objetivos del desarrollo sostenible. Las terribles pérdidas agrícolas de los años 60 y 70 demostraron que la diversidad, el mejoramiento genético y el control de plagas son fundamentales en la producción de alimentos. La generación de nuevas variedades de trigo permite ser capaces de enfrentar la imprescindible evolución de los patógenos y el cambio climático. Ventajas y desventajas de los organismos genéticamente modificados. Ventajas de los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados mejoran la calidad de los alimentos cultivados. Son más fáciles de cultivar, aumentan los rendimientos que un individuo pueda generar en las tierras existentes, pueden ser transportados a las regiones inaccesibles del mundo. El uso de productos químicos en los cultivos transgénicos es menor que en comparación con otros cultivos. Según la FDA, los alimentos de este tipo pueden cumplir los mismos requisitos que otros alimentos. Los organismos genéticamente modificados son capaces de presentar la energía, el suelo y el agua. Protegen los cultivos de la extinción, ofrece conocimientos más útiles para la genética y los alimentos genéticamente modificados traen mejores y mucho más nutrientes para quienes los consumen y un mejor sabor de estos. Desventajas. Pueden contribuir a un aumento de las reacciones alérgicas. Los alimentos genéticos pueden provocar reacciones alérgicas a diferentes alimentos. Pueden contribuir a la resistencia a los antibióticos. Algunas investigaciones han relacionado estos organismos con el cáncer. Muy pocas empresas se encargan de todo el mercado de semillas genéticamente modificadas. La resistencia a los herbicidas ocurre incluso sin modificación genética. Los estudios autónomos están restringidos por organizaciones de control de organismos genéticamente modificados. Los cultivos transgénicos pueden contaminar otros campos. Producen superinsectos. Pueden afectar a las proteínas animales. Gracias por ver este video.